Gracias, pastor. Adelante, pastor. Amados hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes en esta hermosa mañana. Dice la palabra de Dios en la lectura que mencionó nuestra hermana. Vamos a escucharla, la ven ustedes también en sus libros. Juan 5. 5, 7 y 8. Dice así: Señor, le respondió el enfermo. Primera de Juan 5. Perdón, hermanos. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Amén. Amén. Muchos predicadores y creyentes de diferentes grupos religiosos, amados hermanos, predican la doctrina de la Trinidad, pero ¿es bíblico este concepto de un Dios con tres personalidades? Vamos a considerar algunos conceptos y analicemos las Santas Escrituras. En sus cartas de Pablo, él expresa repetidas veces su deseo de que Dios y Cristo aprobaran el espíritu que cada congregación mostrara. Vamos a ver Gálatas capítulo 6, verso 18, que dice de esta manera: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entendiendo lo siguiente, la bondad inmerecida de nuestro Señor Jesucristo esté con el espíritu de ustedes, el espíritu que ustedes manifiestan, hermanos. Comprendamos, pues, que en este contexto, ese espíritu es la actitud o motivo y manera de pensar que nos invita a decir o hacer las cosas de cierta manera. Hay personas que se distinguen por tener un espíritu emprendedor. Otras tienen un espíritu aventurero. Otras pueden tener un espíritu combativo. Y así vamos a poder entender y mencionar muchos ejemplos. Así que, hermanos, hasta aquí la introducción al tema. Nos queda claro qué es lo que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Vayamos a la palabra. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Comparando esto con Job 33, verso 4, ahí vamos a leer lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Comparemos también la lectura del Salmo 104, verso 30, que dice lo siguiente: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Entonces pongamos atención en las citas anteriores y nos vamos a percatar de que estamos hablando de qué.
del poder creador de Dios. Génesis 2, verso 7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz de él, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Por consiguiente, como lo dije anteriormente, estamos estableciendo, conforme a la palabra de Dios, que su espíritu es la actitud de su esencia creadora, su poder, y no una persona más como se puede manifestar como Dios. Hasta aquí vamos entendiendo. Juan 14, 26. Mas Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Debemos estar entendiendo que Dios nos investirá de poder para que podamos cumplir nuestra gran comisión. Investirnos de poder, no precisamente que una tercera personalidad de un Dios trino venga a nuestra vida y esté presente en el corazón de todos los creyentes. No, estamos hablando de un poder. Confirmemos lo anterior con la palabra. Hechos capítulo 1, verso 4. Espero que vayan viendo las citas en la escritura. Y dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 8 de este mismo capítulo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la promesa de mi Padre. Poder para poder testificar. En el capítulo 2 del libro de los Hechos que estamos considerando, dice del verso 1 al 4: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nos preguntamos, ¿qué es lo que recibieron? Poder, capacidad, no que esta supuesta tercera persona de la Trinidad entrara en cada uno de ellos. Es importante entender, el poder que recibieron los capacitó y les dio el conocimiento para que pudieran hablar en diferentes lenguas, porque dice que en esa temporada en que había muchos judíos que habían venido de otras partes del mundo y no hablaban más que su idioma. Entonces, ¿qué pasó? Los apóstoles empezaron a predicar en la lengua de ellos. Eso es lo que recibieron, un poder, una capacitación para poder compartir el mensaje del Evangelio. Seguimos adelante y quiero que consideren Mateo 3:16.
Vaya usted, hermano amado, a su Biblia. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que se descendía como paloma y venía sobre él. Estamos hablando de un Jesús hecho hombre que dejó la gloria y al lado del Padre y vino a humanarse como cualquier ser humano, como usted y yo. Y cuando él es bautizado, dice que los cielos se abren y el Espíritu baja y se posa sobre él en forma de paloma. Él es Jesús investido con el poder de Dios para iniciar su ministerio. Aquí se muestra la investidura como paloma y cómo se mostró la investidura en los apóstoles, como lenguas de fuego que se posaron sobre ellos. Entonces hablamos de dos símbolos que el Señor utilizó para hacer notar que les envió el poder, la capacidad para poder realizar un ministerio. Por favor, acompáñenme a el Evangelio de Juan, capítulo 1, 32 y 33. Juan 1, 32 y 33. Dice la Escritura, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza ¿con qué? Es el que bautiza con Espíritu Santo, es el que bautiza con poder. Entonces, entendamos que el texto que encabeza esta predicación de esta mañana, que ya le dimos lectura, es un texto que utiliza la Iglesia Católica y otras iglesias para fundamentar o para sostener que tenemos un Dios que se manifiesta con diferentes personalidades, pero entendiendo la Escritura, porque la Escritura es la palabra de Dios y no puede el Señor estar dando otros conceptos que no aparecen fundamentados, pero que de alguna manera los malinterpretamos. Voy a compartir también con ustedes Mateo 28, verso 19, que la letra dice de esta manera, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, pongamos atención, en el nombre del Padre y del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Es lo que trata de decir la Escritura. ¿Por qué razón? Porque entendamos lo que habla la palabra de nuestro Dios siempre, para que podamos nosotros tener la capacidad de entender lo que Dios es y lo que Dios nos enseña. Vamos ahora, por favor, al capítulo 20 de Juan. Juan capítulo 20, por favor.
Y vamos a ver lo que dice el verso 22. ¿Estamos ya por ahí, hermanos? Bueno, pongamos atención en la escritura. San Juan 20, 22. Dice de esta manera: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopló. El soplo del Omnipotente, decía una lectura anterior, me dio vida, ¿verdad? El soplo del Omnipotente, como leímos en Génesis 2, verso 7, dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, con materia, y después el Señor sopló aliento de vida en su nariz y se convirtió el hombre en un ser viviente. Entonces, qué importante es entender cómo puede Dios manifestar su poder en una forma tan sencilla, tan clara, porque Dios no tiene límites para manifestar. Dios les da autoridad. Vamos a ver una cita más. Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Pongamos atención del verso 31 al 35. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nos va quedando claro, hermanos, el concepto, nos va quedando clara la parte en que Señor nos permite entender y poder sentir qué es el Espíritu Santo para cualquiera de nosotros. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, para ir avanzando hacia terminar nuestra reflexión bíblica esta mañana, quiero también considerar con ustedes lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, por favor, en su capítulo 1. Estamos de ahí. Dice el verso primero: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay mención del Espíritu Santo, porque cuando se menciona el Espíritu Santo debemos entender que está haciendo referencia a un poder que emana de Dios y que en el nombre de Cristo recibimos, porque desde el momento en que creímos, dice la palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, apartados con un poder que el Señor prometió que el Padre enviaría a cada creyente. Quiero preguntar a ustedes si me están entendiendo, para que no nos quede duda. En el verso 13 de Efesios 1 está lo que antes mencioné. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, confirmados. Es como poner, cuando un notario en un documento para darle validez pone su sello, pone su firma. Ese es el poder que Dios pone al alcance y en la presencia de cada creyente fiel. Somos apartados, como dice la palabra. La primera carta, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Tiene este sello. ¿Cuál sello? El poder del Espíritu Santo. Qué importante es cómo el Señor en una forma clara nos enseña lo que debemos entender para no tener conceptos erróneos respecto a la doctrina. Solamente hay un Dios y Padre y su Hijo Jesucristo, que es nuestro bendito Salvador. En el capítulo 4 de esta misma carta de Efesios, capítulo 4, verso 30, dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No actúes, no procedas con una motivación que sea contraria al Espíritu que Dios ha derramado en ti, como lo está diciendo la palabra, porque con ese Espíritu has sido sellado, con ese poder has sido investido, autorizado. ¿Para qué? Para el día de la redención. Estamos pues con una confirmación de nuestro Padre que cuando diéramos la espalda y volviéramos atrás a nuestra vida antigua, entonces perderíamos y contristaríamos al Espíritu Santo de Dios. Quiero preguntar, hermanos, si hasta aquí ha quedado claro. En otra ocasión en que me dieron la oportunidad de compartir también este tema, utilicé una figura que quiero repetir nuevamente. Si usted sabe cómo trabaja una planta hidroeléctrica, en donde a través del golpe del agua, un torrente de agua es enviado a una turbina. Cuando golpea la propela de esa turbina en forma continua, el generador produce electricidad y esa electricidad se reparte
en diferentes cables para que llegue a diferentes lugares. Entonces, el agua, en el ejemplo que estoy utilizando, el agua podría ser el Padre. La turbina que genera la electricidad, el Hijo. Y lo que se produce es la electricidad. La electricidad no es Dios, es el resultado del poder de Dios y del Hijo, porque es el Espíritu Santo que ha sido derramado en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Pregunto, ¿hay alguna duda al respecto? Si la hay, dígamela con gusto. Si quedó claro el tema, entonces entendamos que tenemos un Padre en los cielos, al cual hay que buscar con avidez, con reverencia, con humildad, porque Él es el que ha hecho posible toda bendición debajo del cielo en Cristo Jesús, como lo leímos hace un momento en Efesios, capítulo 1, verso 3. Dice que Él hizo posible toda bendición espiritual en lugares celestiales en el Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón que hubo aquí? Dice, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, Dios en su esencia es un espíritu creador. Él tiene esa esencia, así como Dios es amor, como Dios es bondad, misericordia. La esencia de Dios es creativa. Dios es un ser puro, un ser santo, sin contaminación de ninguna especie. Entonces, eso es lo que Él puede hacer, lo que le ha dado autoridad a Cristo Jesús para realizar en el ministerio que lo mandó a la faz de la tierra y que nos ha dejado un legado para continuar. Y para poder continuar en esa misión, ¿qué es lo que está en nosotros? Su poder. Nos ha investido con el poder de su Espíritu Santo. No olvidemos esto, porque es el Espíritu de verdad que dijo Cristo Jesús y que Él nos guiaría a toda verdad y nos haría recordar en el momento preciso todas las cosas que Él nos enseñó. Les abrazo en Cristo Jesús, paz a vosotros, amados hermanos, y muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones para todos.